Vamos a leer juntos una vez el texto, el 42, ¿sí? Que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a ver si Cabina nos ayuda a tenerlo en griego, ¿no? A veces el texto griego lo vemos a medio sermón, al final, creo que hace un domingo se me olvidó, pero siempre la insistencia es recordar que en esa lengua plugo a Dios darnos la revelación culminante de Jesucristo. La lengua de la Biblia Septuaginta, la lengua del Nuevo Testamento, y que dice en griego: pasan teimeran en toyero que cat icon uk epano pasonto epavonto didascontes que evangelizomeni don Christon Iesun. Que todos los días hay raíces que podemos reconocer: himera, de efímero, de quimera, de efeméride. Todos los días, en toyero, hiero santo, en el templo, el lugar santo, y en las casas, icon es casa, de ahí la palabra economía, ¿no? La administración de la casa, en las icon, en las casas, topavonto didascontes, de donde viene didáctica, enseñaban, y luego evangelizomeni, o sea, evangelizaban, daban la buena noticia de Jesús el Cristo. Eso es lo que dice nuestro texto, el que vamos a reflexionar ahora con el título El cristianismo, la paradoja. Así se llama nuestro título, El cristianismo, la paradoja. Una paradoja es una serie de, en general, dos afirmaciones, más podrían ser, que parezcan lógicamente imposibles. Hay una apariencia de imposibilidad lógica. Esa es una paradoja. No es una imposibilidad total, no es una imposibilidad real, porque afirmar una imposibilidad real es un absurdo. La paradoja parece imposible, pero no es imposible. La paradoja tiene una solución. Hay dos cosas que están chocando, que parecen contrarias, pero que se van a unir en una solución. Entonces, la tensión, esta paradoja cristiana, es una tensión, una lucha entre lo infinito y lo finito. ¿Cómo es que lo finito puede estar en lo infinito? ¿Cómo es que el infinito estaría limitado por lo finito? Bueno, esa tensión de la paradoja, o esa paradoja se ha resuelto, esa oposición se ha unido cuando Dios se hizo humano. El mensaje central del cristianismo es que hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, un Dios que es persona porque me conoce, me ama, toma decisiones. Y ese Dios que decidió crear los cielos y la tierra y los seres humanos, también decidió convertirse en un ser humano. Ese es el mensaje central del cristianismo, y eso es una paradoja. Porque en ese acto que se llama la encarnación, conste que no dijimos reencarnación, que sería otra cosa, ¿verdad? Que sería suponer que nuestras almas andan pasando de cuerpo en cuerpo. La encarnación es el hecho de que Dios se ha hecho humano. Y por tanto, la paradoja es que el Creador se ha hecho una criatura. Estos son extremos imposibles, ¿no? ¿Cómo puede ser que aquel que creó todas las cosas y por tanto subsiste en sí mismo, se haya convertido en una cosa que requiere que algo le dé el ser, como nosotros?
Nosotros no nos hicimos ni nos damos la vida a nosotros mismos. El Creador nos sostiene, pero al mismo tiempo el Creador quiso hacerse criatura. Y el Eterno entró en el tiempo. ¿Cómo es que aquel que está en un presente que no transcurre, que está más allá del tiempo, el que creó el tiempo, dejó su eternidad y se metió en el tiempo? En esta dimensión donde no podemos detener los segundos están transcurriendo, nuestra vida se está yendo cada día. Estamos naciendo y ya estamos muriendo. Cada día que estamos viviendo ya estamos muriendo. ¿Cómo es que el Eterno entró en el tiempo? ¿Cómo es que Dios se hizo humano? Cuando decimos Dios estamos hablando del absoluto, del invisible, del absolutamente trascendente. Haberse hecho un ser condicionado, un ser material, un ser limitado, susceptible a la muerte. El inmortal se hizo mortal, ¿no? Porque Jesús cuando nació era mortal. Tan mortal que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. Si Jesús no hubiera nacido mortal, hubiera dicho, no, ni huyamos. Cuando vengan los soldados romanos se les van a quebrar las espadas, no lo van a poder matar, o van a querer atravesarlo y es como un fantasma que no le pueden hacer nada. Era mortal. Esa es la paradoja que podemos expresar de muchas maneras, y cuando el Dios infinito y eterno se hizo temporal, criatura y humano, entonces la paradoja continuó, porque entonces el pecador fue considerado justo. Este es el mensaje evangélico, que usted y yo somos pecadores, pero Dios dice que Él nos ve justos, que Dios nos mira y nos convierte en personas como si jamás hubiéramos pecado. ¿Usted se ha sentido una vez condenado por lo que ha hecho? Yo espero que sí, si no estaría bastante grave si no se ha sentido condenado. El problema es que a veces esa condenación continúa y seguimos pensando en aquellas cosas que hicimos y siguen convirtiéndose en un peso, en un fardo sobre nuestra espalda. Tenemos que saber que esta es la maravillosa paradoja. El pecador ha sido justificado. El imperdonable ha sido perdonado. ¿No nuestros pecados merecían el infierno? La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y sin embargo, mereciendo, así, tal cual mereciendo una condenación eterna, fuimos perdonados. El imperdonable fue perdonado. La sabiduría se hizo locura. Eso lo expresa Pablo cuando dice que a Dios agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, que el entendimiento de los sabios quedó confundido, que la sabiduría del mundo es la locura ante Dios. La locura de Dios, la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo, es salvación. También, entonces, no solo la sabiduría se hizo locura, sino la gloria se hizo escarnio. Yo les he insistido que el momento de la cruz es el de la mayor gloria de Dios. Alguna vez un hermano que escuchó nuestro video me escribió muy enojado, que por qué decía esas cosas. Todo era porque andaba yo leyendo a los existencialistas. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con el existencialismo? Pero, bueno. Mire, si el momento de la cruz es el momento del mayor amor de Dios,
el momento en que siendo Él todopoderoso se hizo débil, en que siendo inmortal decidió dejarse matar por los hombres, ¿no es el mayor momento de indulgencia, de amor, de condescendencia y por tanto de que no manifiesta su gloria solamente en la fuerza de las estrellas, sino en la fuerza del amor? ¿No es su mayor gloria? Ahí está la paradoja. Cuando la gloria es el escarnio, cuando el Espíritu Santo establece un reino invisible, por un lado el concepto reino, en su contrario un reino que nadie ve, un reino de perseguidos, como está haciendo la iglesia en ese momento y en este momento y en todos los momentos de la historia, un reino de miserables, porque más bajo del mundo escogió Dios. Y no se sienta ofendido si le digo miserable. Pablo se decía, miserable hombre de mí, porque venimos de la miseria moral y de otras miserias, incluso de la económica. ¿Cómo entonces estamos en un reino? ¿Ve que todo eso es contradictorio? Encontramos en la encarnación, en el ser de Dios, en la muerte de Cristo, en la obra salvífica, en la obra del Espíritu Santo en el mundo. Todo es paradójico. Y por eso hemos llamado así a nuestra reflexión del día de hoy. Pensemos por un momento en la situación que enfrentaba la iglesia en ese momento. ¿Recuerdan los últimos versículos? El Sanedrín había ordenado encarcelar a Pedro y a Juan, o a los apóstoles, no sé si dice solo Pedro y Juan, a ver, ayúdeme usted, o dice los apóstoles y no dice cuántos. Luego los trajeron ante el concilio porque estaban predicando en el templo, se habían escapado de la cárcel, ¿se acuerdan? Y frente al concilio les dijeron, les prohibimos que hablaran en el nombre de Jesús. Y ya vimos cómo al mundo le molesta que hablemos de Jesús. Si alguna generación de cristianos no ha sido perseguida, es muy probable que no haya predicado claramente el Evangelio. Si alguna iglesia es alabada por el mundo y lo que al mundo le gusta, tal vez no esté predicando el Evangelio, ¿no? No hablen en el nombre de Jesús y no digan que Jesús resucitó. No solo es echarnos la culpa a nosotros de haberlo matado, de estar equivocados en la doctrina, pero además es un absurdo. ¿Quién ha visto a alguien resucitar? ¿Cómo alguien va a poder salir de la tumba? ¿Cómo este cuerpo mortal se va a volver inmortal? Ahí está otra vez la paradoja, ¿no? Un cuerpo finito que se gasta, que está sujeto a la entropía, sin embargo, se vuelve inmortal, se vuelve incorruptible, este mismo cuerpo. Pablo llega al extremo de la paradoja cuando dice en Corintios 15, hay cuerpo espiritual. Bueno, no espíritu es lo contrario de cuerpo, y Pablo dice, cuerpo espiritual, porque en la materia se ha unido la gloria de Dios, haciendo a la materia de nuestro cuerpo en la resurrección inmortal. No enseñen nada de eso y los mandan a azotar y los dejan ir por temor al pueblo. ¿Sí recuerda todo eso? Bueno, lo que quiero subrayar ahora es que entonces la religión se cerró para los discípulos de Cristo. Y eso es mucho decir. ¿De qué religión estamos hablando? Estamos hablando de una religión monoteísta. En primer término, ¿no? La religión judía. Una religión que reconoce un solo Dios, se cerraba ante la iglesia. La religión judía.
El cristiano que lee la Biblia, a veces sin el panorama completo, piensa que lo judío es superior. No sabe trazar la línea entre la revelación de Dios y el aspecto ritual, judío, histórico, humano del judaísmo. Revuelve y piensa que lo judío es divino. ¿No? Ahora, ese judaísmo que algunos tanto encomian, admiran e imitan, se cerraba al Evangelio, se cerraba a la iglesia. Por tanto, se cerraban todas las posibilidades de apoyo por parte del templo, de los rabinos, de las sinagogas. No solamente se cerraba el judaísmo para la iglesia, también se cerraba la religión griega, helenista, gnóstica. Es decir, pensar en los distintos dioses o en las distintas filosofías de la época, epicúreos, estoicos, gnósticos, escépticos, cínicos, se cerraban al Evangelio. Y más bien trataban, algunos de destruirlo, como fueron algunos filósofos de la época muy famosos, como uno llamado Celso. Otros intentaban contaminar al cristianismo desde el gnosticismo, como uno llamado Valentín, o Marción, o Basílides. Entonces, lo que quiero decir es que la iglesia tiene que comprender que lo que le rodea, en general, no está para apoyarla, para abrirle las puertas y para decirle tienes razón. El mundo judío se cerraba, la cultura griega se cerraba y la religión imperial del Estado romano se cerraba. Faltaban poquísimas décadas para que desde la cumbre de los emperadores la iglesia fuera perseguida. ¿Les suena familiar esto? En nuestra época, el mundo en el que estamos viviendo, ¿está cerrado al Evangelio? Pregúntese. ¿Está cerrado al Evangelio la educación? ¿Usted puede enseñar en las escuelas acerca de Cristo? Primaria, secundaria, bueno, ni en la universidad, donde tendría que defenderse la pluralidad de ideas, la libertad de cátedra, se puede enseñar a Jesucristo. Las bibliotecas y librerías tienen en un lugar privilegiado al libro de los libros, la Biblia. No. La televisión, la radio, privilegia o abre las puertas, siquiera abre las puertas al cristianismo. Esos programas que duran varias horas por las mañanas para las señoras diciendo tantas tonterías. ¿Usted ha visto que inviten a alguien a hablar de Jesús? Pueden invitar a un monje tibetano que va a decir Om. Pueden invitar a un astrólogo que les va a decir que Capricornio tiene cuernos. Lo que quieran, ¿sí? Pero no van a invitar a alguien a hablar de las Sagradas Escrituras. ¿Qué será? ¿La filosofía se ha preocupado realmente por Dios? Quiero decir, la filosofía contemporánea no es como la filosofía griega o la filosofía medieval, con una preocupación central por Dios. Ahora la preocupación es olvidar a Dios. La filosofía se usa para odiar a Dios, para negar a Dios. Se han cerrado las puertas de la sociedad, que ve en la iglesia a través de todos los instrumentos de ideologización y adoctrinamiento, a la iglesia como algo negativo. Los retrógradas, los prejuiciosos, los discriminadores, los que niegan los derechos humanos, los intolerantes, los ultraderechistas, los fascistas, los asesinos de la historia, los culpables del patriarcado, de la heteronormatividad,
del machismo, esa es la iglesia, para el mundo. Entonces las puertas se han cerrado, ¿no? Pero no nos sorprenda. Entonces la condición de la iglesia primitiva es la misma que la nuestra. Y la nuestra es la misma que la de la iglesia primitiva. No hay novedad en ello. Por eso decía Santiago, cuando ustedes sufren una tribulación, no se sorprendan como si una cosa rara les estuviera pasando. Tener pruebas no es lo raro, es lo común, es lo normal en la vida del cristiano, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la paradoja? Déjeme continuar, porque frente a esta condición, hoy se acongoja nuestro espíritu. Recuerda la historia de Lot, que vivía a las puertas de Sodoma. El Nuevo Testamento dice que ese hombre justo cada día afligía su alma contemplando la nefanda conducta de los malvados. Es decir, usted es Lot. Usted debería ser Lot, porque usted vive a las puertas de Sodoma, ¿o no? Y si su alma no se acongoja de ver la maldad, entonces nos falta espíritu profético. Nos falta entender el amor de Dios por esas personas. No es que nos acongojamos para condenarlas, es que nos acongojamos porque vemos que la maldad triunfa y los está llevando a la condenación. Había una iglesia muy grande que en la barda que daba hacia la calle tenía una pintura, un mural, que toda la gente que pasaba podía ver. Y parte de ese mural era una multitud que estaba despeñándose hacia un abismo que en el dibujo era el infierno. Si usted quiere, pues era una pintura muy simbólica, en el sentido de que no la tomamos literalmente, pero una gran verdad, ¿no? Mucha gente se está despeñando al abismo. Eso es lo triste. Eso es lo que acongoja el espíritu de manera cotidiana. Si usted va por la calle, por el transporte, y observa con un poco de cuidado, no pase como el que ignora al prójimo. Si usted observa, verá muchos cuadros tristes. Por ejemplo, la inmoralidad. La gente engañada, los jovencitos, los niños engañados con las ideologías de la perversión sexual. Perversión quiere decir lo que se desvía del derecho. La perversión. Usted va a ver la violencia, y si no la va a ver de manera directa, basta con que se asome un poco a las noticias de la televisión o de los periódicos para ver la cantidad de muertos, de ciudades asoladas, de caminos bloqueados, de asaltos a todo tipo de transportes en las carreteras. Vamos a ver que la droga cada vez es más común desde los niños y que la gente se drogue ya sin esconderse por las calles. El problema no es solo el pecado, siempre ha habido pecado. El problema es que ahora el pecado se justifica, se privilegia, se han perdido las formas de la discreción y de la ética para convertirse en el cinismo del pecado. Y también vemos la ignorancia y el mal gusto. Usted va por la calle y ve la gente que usted se da cuenta que no sabe nada. Solo están jugando con el teléfono, solo están oyendo la peor música que pueden. Creo que no había otra peor, por eso no la están oyendo. Mal gusto, ignorancia, pobreza, miseria, suciedad, inmoralidad, violencia,
engaño de adultos, de niños, de personas que no tienen los elementos culturales, espirituales ni intelectuales para salir de donde los han hundido. Y como se define la miseria, son personas o son jóvenes que en 2 o 3 o 4 generaciones no van a poder salir de donde están. Eso tiene que acongojar el espíritu. Y si usted no le acongoja, es porque su corazón no ha sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces no sé si ha nacido de nuevo. Usted tiene que acongojarse como Lot. Lot todos los días afligía su alma. Y entonces vemos que predomina la maldad, los actos violentos, la decadencia de la cultura, la inversión de la moral, las técnicas para el control de las masas, la negación de la razón. Es casi inconcebible que hoy platiquemos con cualquier persona que no estudió, y da lo mismo si platicamos con una persona que estudió o que tiene un posgrado. Sus argumentos son irracionales y defiende la irracionalidad. Así con todas sus letras, es que la razón no existe, es que no hay una verdad, es que el bien es lo que tú quieras, es que no tienes por qué establecer conceptos. Eso ya pasó, eso es cultura europea colonizadora de los hombres machos masculinos. No hagas ciencia como los machos masculinos. Ahora hay que hacer otro tipo de ciencia más interpretativa, más libre, que cada quien interprete lo que quiera. ¿Cómo es posible que hemos llegado a una época donde se niega la razón y donde las leyes desaparecen para convertirse en el deseo de las personas? Y las que sobreviven o se elaboran son para justificar las pasiones. Y recuerde que pasión es lo que nos arrastra y que no podemos dominar o no queremos dominar. Estamos en la generación del deseo. La gente va tras sus deseos. Eso es lo que vale ahora. Por eso es que se le puede convencer a la gente de que compre y compre y compre lo que no necesita, porque se le generan deseos y todo el tiempo la gente está deseando. Y por eso muchas leyes ya no existen. ¿Por qué antes había leyes que limitaban las manifestaciones inmorales públicas? ¿Por qué ya no existen? Pues porque mi deseo es comportarme como yo quiera, donde yo quiera. Y hemos estado compartiendo en los grupos de noticias, tenemos el grupo de papás, tenemos el grupo de noticias, lo que está pasando con los niños en este tiempo, ¿no? Esta insistencia de justificar la pedofilia, de enseñarles desde el kinder la homosexualidad, de que en las actas de nacimiento ya no se ponga si es hombre o mujer, que vamos a esperar que él lo decida. Es negar la realidad, es negar la biología. La biología dice que nació un niño o una niña, pero la ideología, el deseo, la mentira, dice que no nació un niño ni una niña. Que él, cuando se deje engañar por los demás, que escoja lo que quiera. Pero eso no es una auténtica libertad, porque es una decisión, entre comillas, que se tomará a partir del engaño, no de la realidad. ¿Me explico? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el mundo al que están entrando y heredando nuestros pequeñitos, los que están por nacer, los recién nacidos, los niños, los adolescentes. Yo diría que el 90%, y no creo que exagere, de nuestros adolescentes es ignorante. No tiene propósito en la vida, no tiene auténticas motivaciones, está engañado, está arrastrado por las modas, los juegos, el consumismo, las mentiras, la justificación del deseo, de las modas. Entonces, ¿en qué radica la paradoja? Que la iglesia, en esas condiciones en que el mundo se le ha cerrado,
y le persigue, la iglesia sigue creciendo. Y la iglesia sigue siendo un heraldo de la verdad. Y la iglesia sigue sosteniendo la verdad y la razón y la ética, porque derivan de la palabra de Dios. Por esa razón. No porque la iglesia se quedó atrasada. Cuando dicen, es que el cristianismo es occidental y es blanco y... A ver, el cristianismo nació en el Medio Oriente, no en Europa, no en Occidente. Y tampoco es de blancos heterosexuales, porque el cristianismo nació entre puros morenos, que eran los judíos, y africanos. O sea que por ahí ya vamos mal. El cristianismo no se quedó atrasado porque se ha casado con filosofías colonialistas. El cristianismo puede sostener la verdad porque la verdad deriva de la palabra de Dios y la verdad no cambia, la verdad es inmutable, la misma definición de la palabra verdad es lo que no cambia. Y la verdad no somos nosotros, ni las doctrinas que elaboremos, la verdad está en la palabra de Dios que nos muestra a Jesucristo y Él es la verdad. Y lo que estamos proclamando para que la gente sea invitada es a dejar que Jesucristo, que es la verdad, les embargue. Que la verdad, que es Jesucristo, les libere. Que la verdad, que es Jesucristo, les ilumine. Eso es lo que estamos predicando. Y entonces, en nuestro versículo, recordemos solo algunos antecedentes. Cuando en el 5:42 que estamos leyendo, que usted ya se sabe de memoria, ¿verdad? Está muy cortito, muy sencillo. A ver, vamos a tratar de decirlo de memoria. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Verdad que está muy sencillo? Todos los días en dos lugares, dos ámbitos. El templo, las casas. No cesaban de ¿qué? Dos cosas. Enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo era posible esto? Es posible por lo que ya hemos estudiado. En primer lugar, ¿recuerda Hechos 4:31? La primera vez que los azotaron, que los amenazaron, se reunieron con la iglesia y le dijeron a Dios, concédenos que hablemos tu palabra con todo denuedo. El contexto, Señor, mira sus amenazas. Ese es el contexto, ¿no? Mira las amenazas, pero concede que tus siervos hablen con todo esfuerzo, con toda seguridad. Que no dejen de hablar claro y fuerte. Mientras tú extiendes tu mano y obras milagros. Y insistíamos en ese versículo, que las amenazas no los callaron y que tampoco eran buscadores de milagros. Si tú extiendes tu mano y obras milagros, es decir, los milagros son cosa de Dios. La cosa nuestra es predicar, ¿no? Predicar. Resultado, el lugar en donde estaban congregados, el 4:31, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está la primera clave. ¿Cómo podemos ser un reino, a pesar de que sea un reino invisible, de personas sin poder social ni económico? Por el Espíritu Santo. La clave del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús en la tierra resucitado. En los evangelios Jesús estuvo aquí con su cuerpo. Hoy está espiritualmente el Espíritu Santo. El libro de los Hechos es la descripción del Jesús presente entre su iglesia. ¿Me explico? Y la iglesia en realidad no puede ser lo que debe ser, ni cumplir lo que debe hacer, si no está llena del Espíritu Santo. La iglesia se ha desviado mucho de esto, porque muchas veces pone más énfasis en la doctrina, es importante. Pone más énfasis en el evangelismo, sí es importante. Pone más énfasis en la organización, es importante. Pero el primer paso y la base de todo es la vida.
¿Qué importa si tengo una buena doctrina, si estoy muy organizado y si estoy haciendo que cada vez venga más gente, si estoy muerto? Hay muchas religiones que hacen eso. Lo importante es el Espíritu Santo, es la vida. De lo contrario, la iglesia viviría como fracasada, siendo victoriosa, viviría como fracasada. Y muchas veces la iglesia sí está en un punto de mayor fracaso que otras instituciones que no son la iglesia. ¿Qué nos está faltando? El Espíritu. Y conste que con éxito no estoy pensando solo en números de personas o en entradas financieras. Nuestro éxito es otro éxito. Cuando usted oiga de éxito, de excelencia o de lo que usted quiera, de ese tipo de discursos chatarra, tradúzcalo. Para nosotros éxito es hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, tiene éxito. O sea, no tiene, me explico. Hago la voluntad de Dios, tengo éxito, entonces Dios me prospera, me hace rico y me hace que todo vaya muy bien. No estoy diciendo eso. Hacer la voluntad de Dios ya es el éxito en sí. Si usted está bien o mal, pobre o rico, sufre o no sufre, o se está muriendo, si usted está haciendo la voluntad de Dios, ese es el éxito. Lo demás son engaños del diablo, son espejismos, son ilusiones. Le vaya bien o le vaya mal, si la circunstancia en la que usted está no es la voluntad de Dios, usted está fracasando, está desperdiciando terriblemente su vida. Nuestro éxito es la voluntad de Dios, no hay otro punto. La llenura del Espíritu Santo es la única manera en que podemos llegar allí. Siempre, y perdón que insista, la iglesia, comunidad apostólica, debe ser una iglesia que enfatice el nuevo nacimiento. No se trata de que las personas empiecen a portarse bien, de que ya se vistan mejor, que ya tengan unas costumbres del manual de Carreño. Se trata de que nazcan, que tengan la vida, de que Cristo esté en ellos, ¿no? Cerca, más cerca, ¿no? Que desde lo profundo clama y se encuentre con Dios. Y que también debemos estar insistiendo y enseñando que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ya se acerca el Pentecostés, ya nos faltan pocos domingos para nuestra reunión de oración ese domingo por la tarde. Y tenemos que seguir buscando con todo nuestro corazón que el Señor nos llene de su Espíritu. Porque hemos sido invitados a estar orando y ayunando. Algunos hermanos han tenido la duda de cómo va a ser el ayuno. Bueno, en síntesis, como usted quiera. Es que ¿cuántas horas? Usted decida. Mediodía, un día, 2 días, un mes, usted decida. ¿Qué tipo de ayuno? Bueno, hay ayuno total, no lleva ni agua. Hay ayuno natural, solamente agua. Hay ayuno parcial, solamente verduras. Usted escoja. Lo importante del ayuno es que realmente nuestra actitud es la de decir, Señor, me estoy concentrando, estoy angustiado en el buen sentido de la palabra, por reconocer mis pecados, por entender tu voluntad. El hambre que tengo no es de una milanesa con papas, sino de ser lleno de tu Espíritu Santo. Ese es el ayuno, ¿me explico? Y estaremos buscando, no tiene que ser una fecha para que Dios nos llene, antes y después no se va a poder, solo ese día, no, antes, después, ese día, eso no importa. Lo único que importa es que su corazón se entregue por completo. La relación con Dios no es de cumplir ciertas cosas de la exterioridad. Señor, es que yo sé que si voy a la iglesia, que si leo mi Biblia, que si doy mi diezmo, que si ya estoy bien. Dios va a decir, no, todo eso está muy bien, pero no es lo que yo estoy buscando en primer lugar. A ver, los que tienen una pareja, la pareja dice, no, pues yo te hago de comer, yo lavo los trastes, yo te plancho la ropa. Sí, pero ¿me quieres o no me quieres?
te plancho la ropa. No, ¿me quieres o no me quieres? ¿Me explico? Entonces, con Dios no se trata de que hice o no hice. Mi corazón es de Él o no es de Él. Con Dios no se trata de si tengo poquitos pecados o muchos. Porque a veces la gente, bueno, yo no soy tan malo. Peco poquito y son pecaditos. A ver, entonces cuando la esposa le diga, mira, no te engaño mucho, te engaño poquito. Ah, entonces no hay problema, si es poquito. ¿Verdad que no? Con Dios no es cuestión de cantidad. Ni es cuestión de hacer tratos con Dios. Bueno, Dios, mira, te prometo que voy a hacer esto, que te voy a dejar aquel pecado, pero este otro, dame chance. No. Dios ve el corazón y eso quiere decir que para Dios no hay manera de esconder que estamos entregados o no estamos entregados. ¿Sí? La relación con Dios en el cristianismo es una relación cualitativa. ¿Estamos o no estamos entregados? Lo demás déjelo para el confesionario. ¿Sí? Con Dios es diferente. Y cuando realmente hemos decidido una entrega auténtica, profunda, total, es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera cuestión. La iglesia estaba siendo perseguida, la religión, el mundo, la cultura, el Estado se habían cerrado para la iglesia. Sí, pero la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Porque ya hemos insistido, no es con ejércitos, con espada, con fuerza, sino con mi espíritu. Hoy diríamos, no es con la tele, no es con dinero, no es con el radio, no es con las redes sociales, no es con que tengamos gobernadores y diputados cristianos, es con el Espíritu Santo. Muchas iglesias están buscando hacer un partido político. Es que tenemos que poner legisladores cristianos para que las cosas cambien. Los legisladores cristianos y no cristianos son corruptos. ¿Qué necesitamos para que las cosas cambien? Un buen financiamiento. Mucho dinero para hacer campañas, publicidad. ¿Sí? ¿Eso necesitamos? ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios. La segunda cosa está en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y todas las cosas las tenían en común, ¿no? O sea, no veamos que la iglesia está siendo perseguida y sigue creciendo. Sí, claro que sí, pero ¿por qué? En primer lugar, porque estaba llena del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, si es real, siempre nos va a llevar a otra cosa. Nunca el Espíritu Santo le va a llevar a no estudiar la Biblia. Ese es un malentendido pentecostalismo que en ciertos ámbitos está de moda. Aquí estamos llenos del Espíritu, profetizamos, aquí no estudiamos la Biblia. La letra mata. ¿Sí? O predican unas cosas así bien rarísimas, ¿no? Oí a alguien que estaba diciendo, es que Eva tuvo hijos antes de la caída y cuando fue expulsada, esos hijos se quedaron en el paraíso y hoy son los hijos de Dios. Y Caín es hijo de la serpiente con Eva, que engañó a Adán. Si esa persona decía que se lo reveló el Espíritu y que en otras palabras querría decir que el Espíritu le dijo, no estudies hermenéutica, no estudies teología, no estudies ciencias bíblicas, esos del Museo de la Biblia están locos. Mucha gente piensa así, hermenéutica, teología, eso es de los hombres, yo nada más con el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en el amor, en el partimiento del pan. No está sucediendo esto en la nada, ¿me explico? Entonces, ahí está, insisto, la paradoja. En un mundo que está en decadencia, que está engañado por el diablo, cuando describo las situaciones del mundo,
quizá nos quede más claro por qué la Biblia le llama al diablo el príncipe de este mundo, ¿no? Porque ha hecho que la gente piense de manera mentirosa, encaminada hacia su perdición. Eso significa que el diablo es el príncipe de este mundo. No quiere decir que las cosas materiales son del diablo, ni que los gatos negros, ni las serpientes son del diablo, ni los murciélagos, ni los escorpiones son del diablo. Todo lo creó Dios. Se publicaron unas fotografías de la iglesia satánica en Boston enseñando a niños. Y están los niños ahí adorando al diablo y oyendo conferencias y leyendo cuentos de gente disfrazada de cómo la gente se imagina los demonios, ¿no? Yo publiqué esto en un grupo católico que está preocupado por la familia y la vida, la familia natural. Y bueno, sí hubo muchos espantados, no conmigo, sino con el hecho. Y entonces yo les decía, porque algunos decían, no, pues entonces hay que orar más, hay que rezar el rosario, hay que encomendarnos a la Virgen María. A ver, sí necesitamos orar y ayunar, pero necesitamos estudiar y necesitamos actuar con sabiduría, ¿no? Y les compartí el libro que se llama La parte del diablo, de Denis de Rougemont, que yo espero que usted tenga. Dice, ni siquiera había oído de él. A ver, ¿quiénes no habían oído de él? No tenga pena, es para que se lo demos. Muy bien. Lo vamos a escanear un poquito mejor porque está medio feo. Lo vamos a escanear mejor para que usted lo vaya leyendo. ¿Cómo actúa el diablo en nuestro tiempo? Eso de imaginar al diablo con cuernos y demás es una caricatura. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque mientras el diablo es el príncipe de este mundo, que está engañando a los niños, que está teniendo el dominio sobre las mentes que influyen a los seres humanos. Esa es la estrategia del diablo. El diablo no se aparece con cuernos a engañar a la gente. El diablo susurra pensamientos, ideas al oído. Pero como él no es omnipresente, el diablo no puede estar hablándole a todos al mismo tiempo, a menos que use la tele o algo así. Bueno, así sí Pero el diablo se ocupa de engañar a los que tienen poder sobre mucha gente, cuyas ideas, cuyas decisiones políticas, cuyos canales de comunicación masivos pueden diseminar la mentira. Ahí es donde el diablo se concentra. Bueno, en esta situación, ¿qué está viviendo la iglesia? ¿En qué está esa paradoja? En que Cristo se manifiesta en la experiencia de lo imposible. Ahí está otra vez la paradoja, ¿no? Si es imposible, ¿cómo se manifiesta Cristo? Bueno, la vida de Cristo, sí, se va a manifestar en tres formas, que algunos han llamado las tres virtudes teologales. El amor, como la decisión de entrega, la fe, como la determinación gracias a la certeza, y la esperanza como fortaleza en la resurrección. Esas son las tres cosas que la iglesia vive, que el mundo no le puede dar, y que a pesar de que la iglesia esté en la persecución, y no solo en la persecución, sino en las pruebas inherentes a nuestra vida, ¿quién de nosotros no tiene alguna enfermedad? Ninguna, ni una muela picada. Todos tenemos algo, ¿no? ¿Quién tiene todo lo que necesita? Que no le falta, pero ni un popote. No. Todos sufrimos tribulaciones inherentes, problemas en la familia, en la salud, en la economía, en tantas cosas, ¿no? Más la persecución, más las tentaciones. ¿Quién no tiene tentaciones? Todos tenemos.
Entonces, ¿cómo podemos vivir a Dios? Porque en nosotros se actualiza lo imposible. Primeramente, la vida de Cristo en nosotros. Pero esa vida de Cristo no es simplemente así etérea, que no sabemos cómo está o dónde está. La vida de Cristo se manifiesta de una manera muy palpable, que podemos identificar perfectamente. En primer lugar, el amor. Ese amor que nos corresponde también a nosotros decidir. Y siempre insistimos, el amor es decisión. ¿Decisión de qué? De entregarse, ¿sí? Noten ustedes que en el mundo parte del gran engaño es que la gente no sabe ni qué es amor, o más bien que piensa que amor es algo que no es. ¿Qué es amor? Sentir bonito. Eso es amor. ¿Y cómo le haces para sentir bonito? No sé, pues me tiene que llegar. Entonces, si la gente no sabe qué es amor, está totalmente desarmada, ¿sí? La fe, también se ha distorsionado la fe. No falta quien dice, cree en una piedra, pero cree. ¿Y qué va a hacer la piedra por mí o qué? Ten fe en ti mismo. Eso también me parece tan aberrante, ¿no? ¿Sí? ¿Fe en mí? ¿En qué? Si mis posibilidades son limitadas, la fe tiene que ponerse en algo que sirva como un piso. Yo no puedo ser mi propio piso, ¿no? Además, tendría fe en mí si no me conociera, ¿no? El problema es que ya me conozco. El diablo ha distorsionado la fe, haciéndonos pensar que es declarar cosas, que es pedirle a Dios todo lo que necesitamos para que nos lo dé. O ya ni pedirle a Dios, ¿no? Ya les he dicho que la gente ahora no ora, se la pasa ordenando, declarando, amarrando, desamarrando, ¿no? Yo ato no sé qué, y yo desato no sé qué. Pues no ata ni desata, creo que ese era el problema de fondo, ¿no? No, la fe es una determinación, o sea, estoy en prueba, sí, pero sé que Dios está conmigo. Estoy muriéndome, sí, pero Dios está conmigo. Es una determinación que tiene como base lo que Pablo expresó en Romanos 8, cuando dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me están persiguiendo, me están matando, no me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. No soporto a mi marido, no me puede apartar del amor de Dios. Mi mujer me dejó, no me puede apartar del amor de Dios. Me acaban de desahuciar, no me puede apartar del amor de Dios. Me corrieron del trabajo, eso no me aparta del amor de Dios. Determinación. ¿En qué basó esa determinación? Ese coraje de seguir siendo, de seguir caminando y de saber que Dios está conmigo, en la certeza. La certeza de su palabra, de su presencia, de su amor. Y la esperanza. La esperanza alude a algo que todavía no sucede. Pero, ¿qué podemos tener seguro en el futuro? ¿Alguien puede saber exactamente qué va a suceder en la historia? ¿Alguien puede saber qué me va a pasar mañana? ¿Cómo me voy a morir? ¿Me van a atropellar? ¿Me va a dar COVID? ¿Cómo me voy a morir? Pues no sabemos. Solo hay una certeza. Vamos a resucitar. Entonces, cuando las pruebas están muy pesadas, muy angustiosas, desesperanzadoras, pues ahí es donde la esperanza vence a la desesperanza. ¿Por qué? Porque sé una cosa. Yo estoy destinado, escogido, sellado por el Espíritu para la resurrección, ¿no? Así que a partir de esto, de estas tres manifestaciones del amor de Cristo, se actualiza lo imposible.
Es decir, actualizar quiere decir que se pone en la realidad, que se convierte en acto aquello que era imposible. Y se vuelve posible por el amor de Dios, esa comunión amorosa. ¿Cómo puede ser que a pesar de todas las circunstancias, en las circunstancias, o gracias o a pesar de las circunstancias, se actualice la alegría, la paz, la tolerancia, la paciencia? Porque hay amor, hay fe y hay esperanza. Porque la vida de Cristo está en mí. Y mientras el mundo se derrumba, y mientras el mundo quiere destruirme, mientras el mundo me cierra la puerta, mientras las noticias me dicen no hay esperanza, todo se va al barranco, entonces el Espíritu Santo, la comunión con Dios, me dice, tú tienes una razón de vivir. Tú estás experimentando esa comunión con Dios. ¿En dónde la experimentamos? No en el lugar. Es que voy a ir al templo para sentir la presencia de Dios. Bueno, mejor me voy hasta Chalma, creo que ahí se siente un poco más. En San Juan de los Lagos, No voy a sentir la presencia de Dios porque el otro está sintiendo la presencia de Dios. Esto corresponde a la subjetividad. Es decir, es absolutamente interior. No es comunicable a la otra persona si la otra persona no lo experimenta. Eso es la subjetividad. Subjetividad no quiere decir necesariamente que cada quien interprete o sienta o haga lo que quiera porque es lo que él supone por dentro. La verdadera subjetividad es la que conforma al sujeto, y la palabra sujeto significa aquel que piensa, aquel que sabe, aquel que decide. Cuando la gente hace lo que se le da la gana, es un robot, no es un sujeto. Es un esclavo, no es un sujeto. La construcción de la subjetividad implica la sujeción a la razón. Fuera del marco de la razón, no hay sujeto. Entonces la experiencia con Dios es personal. Nadie puede creer en mi lugar. Nadie puede amar a Dios en mi lugar. No basta con que Dios bendiga al otro para que entonces yo sea bendecido. Es personal. Y yo les decía, creo que hace 8 días, que nadie va a poner o poder poner pretextos ante Dios si se justifica diciendo, es que yo, como vi que el otro hacía, como el otro no hacía, como el otro era un hipócrita, o yo creí esto porque me lo dijo el apóstol. La subjetividad es la responsabilidad personal. Y esa responsabilidad y esta vivencia de Dios no es irracional. Es precisamente aquello que se da en la razón. O planteémoslo de manera más sencilla. ¿Es irracional amar? No puede ser. ¿Es irracional creer lo que Dios dice? Es decir, la fe. ¿Es irracional saber que hay un sentido de todo el universo, un sentido final a la existencia? Es lo más racional que hay, ¿no? La subjetividad auténtica, en donde experimentamos la comunión con Dios, se da en la razón. Jesucristo es nuestro mensaje. ¿Se fijan cómo decía? No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Porque Jesucristo es lo único que hay santo. No hay otra cosa santa. El templo no era santo en sí mismo. El templo había quedado vacío de la gloria de Dios. El templo había expulsado a Jesús, había rechazado a Jesús. Estaba rechazando ahora a la iglesia. Les dije que la palabra hiero, que está ahí en el griego que leímos, significa santo, y así se le llama, en el santo, ¿entiende? El templo. Pero nosotros decimos ahora, no hay ningún lugar santo. No puede ser santo el templo ni el sacerdote. El sacerdote, la palabra sacerdote viene de sacer, que en latín significa sagrado. Los sacerdotes son santos, ¿no?
Nadie es santo. Ni su santidad, ni su santísima santidad. No, es que son títulos. Que son títulos, ¿no? No hay ninguna otra dignidad. El Estado no es lo santo, no es lo absoluto. Las tiranías que han destruido o asesinado a millones de gentes, como Hitler, como el fascismo italiano, como el estalinismo ruso, endiosaron al Estado. Y ningún país está a salvo de eso, ¿eh? Nosotros no estamos a salvo de eso. A veces decimos, no endiosamos al Estado, endiosamos a la democracia. Es decir, el pueblo es Dios, es el que tiene la última palabra. Peor a la democracia malentendida, lo que diga la mayoría. Si la mayoría dice que la luna es de queso, entonces la luna es de queso. ¿Eh? Si la mayoría dice que está bien ser homosexual, entonces está bien ser homosexual. ¿Ven? La democracia es un ídolo. Suponer que el pueblo tiene la última palabra porque es soberano, porque es racional, es quitarle a Dios la soberanía. La única palabra la tiene Dios. El único soberano es Dios. El único santo es Dios. No los ángeles. Hoy está de moda, aún en los movimientos Nueva Era, esto de los ángeles, ¿no? Sí sabe, ¿no? Muchos libros sobre ángeles. Es más, hay ángeles de colores. Los rojos son para el amor. Los de la riqueza creo que son amarillos. La gente invoca a los ángeles, adora a los ángeles. Es una moda. Aquí a unas 3, 4 cuadras hay una gran plaza comercial. Y el 50% de la plaza es el pasaje esotérico, donde se vende todo esto. Todo lo sagrado, todos los talismanes para que me protejan, las aguas benditas, los perfumes de los 7 machos y todo eso. Para que me protejan, para que me den prosperidad. Nada de eso es lo santo. No hay objetos santos, no hay nada santo en sí mismo, no hay nada que sea absoluto. Ni las religiones. El judaísmo no es lo absoluto. El judaísmo no es lo santo. Ni el cristianismo tampoco. El cristianismo es una religión profética en la medida en que se denuncia a sí misma. ¿Por qué tendría que denunciarse a sí misma? Porque el cristianismo no se predica a sí mismo. El cristianismo tiene que predicar a Cristo. ¿Qué es predicarse a sí mismo? ¿Quieres ser salvo? Ven a mi iglesia. ¿No? Y no lo digo con afán de ataque, sino de que mediten. Cuando un testigo de Jehová dice, si no eres testigo no te vas a salvar, está predicando a los testigos, no a Cristo. Cuando un católico dice, si no eres católico no te vas a salvar, está predicando que la iglesia verdadera es la católica. ¿No estamos predicando nosotros una iglesia verdadera? No estamos predicando una iglesia, estamos predicando una persona y se llama Cristo. Y cuando el cristianismo empieza a desviarse de ese anuncio, tiene que ser profética y decir, estás adorándote a ti mismo, estás adorando tus estructuras, tus ministros, tus creencias, tu organización, tu apóstol, tu profeta. No podemos dejar de ser iglesia profética, ¿sí? Denunciarnos incluso contra nosotros mismos. Efectivamente, los apóstoles, dice, enseñaban. ¿Qué es enseñar? Es dar una doctrina. La doctrina. La doctrina, perdón que insista otra vez en ello, racional. Y usted tal vez diga, ¿por qué el pastor luego insiste en la razón? Será su desviación filosófica, ¿no? Su vicio de profesión. No. El problema es que en muchos ámbitos del cristianismo la gente quiere oponer la fe a la razón, la ciencia a la Biblia. Y de esa manera están defendiendo lo que, si se dieran cuenta, no defenderían: la irracionalidad. ¿De qué sufre hoy más la iglesia si no es del embate de la irracionalidad filosófica del mundo?
¿cómo es que nosotros también estaríamos defendiendo la irracionalidad? La doctrina tiene que ser racional, tiene que ser coherente. Todos los aspectos del cristianismo, de la revelación bíblica, son como las piezas de un rompecabezas. Primero tienen que embonar bien uno con otro y al final tienen que darnos un todo coherente y unificado. Si nuestra doctrina no es así, entonces es irracional y entonces está equivocada, ¿no? Se han enseñado tantas cosas tan falsas en los púlpitos. Y fuera de los púlpitos, ayer estaba viendo con Oscar Samuel a un hombre europeo, blanco, que se siente extraterrestre. Y entonces ya se tatuó de negro todo. Se cortó la nariz, se cortó las orejas, se implantó unas bolas acá, se abrió la boca y se cortó unos dedos. Parece un muerto viviente, pero todo porque él dice que es un extraterrestre. Antes esas personas estaban en unos lugares que empezaban con M y terminaban con O. Pero ahora resulta que mucha gente se cree una cebra, se cree un avión, se cree un bebé, se cree un extraterrestre y es famoso en las redes sociales. Y se están expidiendo leyes para protegerlos y que ellos sean los que implanten cómo debemos reaccionar nosotros, ¿no? Todo esto a partir de una filosofía irracional que decía que toda relación entre los seres humanos era de poder y que entonces pues hay que eliminar a todas las instituciones represivas, la policía y la medicina. Y entonces ahora en los hospitales psiquiátricos ya no hay internados. Bueno, ya ni hay medicamentos para acabar pronto. ¿Usted se imagina lo que eso está representando para algunas personas? Entonces la doctrina tiene que ser racional, tiene que ser coherente, ¿no? Nuestra hermana Fabi es experta en herejías, no es hereje, es experta en herejías. Y ella nos podría dar un montón de ejemplos de las cosas tan absurdas, increíbles, inauditas que se enseñan. Porque se ha aceptado lo irracional como si fuera revelación del Espíritu Santo, cuando la Biblia es una colección de textos que produce una unidad sorprendente, absolutamente racional, ¿no? Eso es lo paradójico, pero en el mal sentido. Más bien sería lo contradictorio. También predicaban, y ya les insistí que la palabra griega ayer, evangelizomeni, o sea, anunciaban la buena noticia de Jesucristo. Y esa es nuestra doble tarea. Esa es la doble tarea del apóstol. Y aquí nos llamamos comunidad apostólica. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tendría que estar enseñando, haciendo esas dos cosas. Evangelizando, o sea, dando la buena noticia, y enseñando haciendo discípulos a los que han escuchado la buena noticia, ¿no? Entonces, a veces nuestra hermana Areli no viene porque fue a predicar a otro lugar, o nuestro hermano Víctor, o un servidor. No diga, hermano, y no es que yo me esté, decimos aquí en México, echando crema, ¿no? Pero no falta el hermano que dice, ay, no vino el pastor, hoy no me quedo. No, porque si el pastor no vino, usted debe de saber que se quedó viendo la tele rascándose la panza. ¿Será? No. ¿A dónde habrá ido? A predicar, ¿no? ¿Y por qué el pastor se va a otro lado en vez de atendernos aquí? Porque somos comunidad apostólica. Porque todos tenemos que ir, todos tenemos que salir. ¿Sí me explico? Eso no lo podemos perder de vista. Ahí estaban en el templo, y estuvieron en el templo, ya hablamos del pórtico de Salomón, mientras fue posible. Después no fue posible, primero porque comenzó una mayor persecución, y la iglesia se dispersó, salió de Jerusalén. Ya no se podían reunir en el templo. Y unos años más adelante también fue imposible porque el templo fue destruido, hasta la fecha no existe. Entonces ya
el templo estaba cumpliendo un momentito transitorio, bastante perentorio en lo que la iglesia entraba en otra dimensión. Y esa otra dimensión comenzaba también físicamente en otro lugar, por las casas. Ah, qué interesante. Ay, caray, qué interesante que ya es la 1. Ese Dani no me dejó mucho tiempo, ¿verdad? Voy a tratar de cerrar rápido, aunque retomemos la próxima. Mejor retomamos la próxima. Por las casas. ¿Qué implica por las casas? ¿Qué implica teológicamente? ¿Qué implica en la experiencia de los cristianos, en la forma de relación de Dios con los seres humanos? ¿Qué implica para la historia del cristianismo? Todo eso tenemos que ver y no lo voy a ver en 5 minutos. Pero vayamos acostumbrándonos a esto. Hoy nuestra tarea, cuando digo nuestra, estoy incluyendo a todos y absolutamente cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Para que quede muy claro, alce su mano, todos y cada uno. Sí, yo sé que no somos niños, pero alce su mano. Ok. Todos, nuestra tarea es en la casa, es decir, familia, vecinos, amigos, compartir el Evangelio o integrarnos a nuestro pequeño grupo de discipulado, donde compartimos, donde enseñamos mutuamente, donde adoramos, donde usamos los dones, donde tomamos la Santa Cena. Recuerde que muchas de las células también tienen transmisión. Entonces usted no puede decir, yo vivo en Japón, no puedo. Sí puede, ¿no? Hay internet en Japón, creo, ¿no? ¿Sí? Mejor que aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está. Retomemos. Vivimos la paradoja. Usted como cristiano vive la paradoja. La paradoja que Dios hizo por nosotros al encarnarse. Pero la paradoja de ser victoriosos en un mundo que nos expulsa. La paradoja de ser victoriosos en la tribulación. Y tenemos una tarea. El Cristo vivo que se realiza a pesar de lo imposible, o que actualiza en nosotros lo imposible, en el amor, en la fe y en la esperanza. Y eso es lo que enseñamos y lo que predicamos a las demás personas. Es tarea de cada uno, no es tarea del pastor Víctor, no es tarea de nuestro diácono Daniel, no es tarea mía, es tarea de los que alzaron la mano, que fueron todos, todos. ¿De acuerdo? Amén. Gracias.